Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Fíjense que voy a comenzar recordándoles que en este espacio anteriormente ya, creo que Álvaro también en su momento, Luis Manuel en su momento, hemos mencionado que todo el tema del Antiguo Testamento tiene que ver con las visiones de dos tipos de personas dentro de la sociedad de Israel. Las primeras que tienen que ver con sacerdotes y la segunda que tiene que ver con los profetas. Cuando hablamos de los sacerdotes, estamos hablando de la élite del pueblo de Israel, que no deja de ser muy cercano a lo que sigue siendo hoy, ¿verdad? Hoy por hoy, es cuando vemos a una figura sacerdotal, a una pastora, a un pastor, les colocamos inmediatamente en una postura de privilegio, y aquí podemos dar un y mil ejemplos de cómo ha cambiado la gente cuando veían a Alvarite, por ejemplo, entrar a un espacio y a reconocerle como sacerdote, como pastor, simple y sencillamente por andar el cuellito clerical, y muchas veces, para quien lo conocía un poquito más, sin siquiera andar el cuellito clerical, ¿verdad? Por allá lo veían y ¡pum!, caían postradas. Padrecito, quiere esto, quiere lo otro, ¿verdad? Entonces, a mí siempre que recuerdo estas cosas, también me hacen recordar algo que mencionaba una persona que ya falleció, incoherente, pero que lo que dijo me parecía bastante importante a reflexionar, aunque esa persona fuera incoherente en su praxis, ¿verdad? Pero lo que dijo estaba muy bien cimentado. Y es que todos los lunes teníamos reunión en ese empleo y nos vivía constantemente haciendo hincapié de que no debíamos de permitir que la gente nos tratara, la gente a la que íbamos a visitar a las comunidades, nos tratara con privilegios, porque éramos nosotros quienes estábamos al servicio de esas personas, que nuestros estudios tenían que servir precisamente para mejorar las condiciones de vida de esas personas, y no para que esas personas nos anduvieran sirviendo a nosotras y a nosotros. Y lo menciono porque pasa hasta el día de hoy, cada vez que yo voy al territorio, que cada vez es menos seguido, lastimosamente me gustaría ir más, pero cada vez que voy al territorio y se dan cuenta que he llegado por ahí, aunque yo ande paseando, la gente siempre, mire, te traje estos huevitos indios, mire, no se quiere llevar una gallinita. Y a veces son cosas que es lo único que la gente tiene, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, reconocemos en esos actos que la gente nos está colocando en un lugar diferente y que por A o B razón se siente agradecida. Pero nuestro deber es quitarnos esa investidura y hacerle entender a la gente que somos una más de ellas y de ellos. Y por eso quiero comenzar con esa reflexión, porque todas las lecturas de este día están situadas para algo muy importante, y es colocarnos en el umbral de la Cuaresma. Entender que la Epifanía es ese momento lumínico, pero que vamos a un momento donde la sombra del dolor, de la pérdida, del duelo, se va a manifestar y se va a hacer presente. Y menciono esto también porque las lecturas de este día hacen referencia a la importancia de estar en la montaña. Una importancia que en el movimiento deuteronormista, que este fue un periodo teológico escribal, ¿qué quiero decir con esto? Que fue un periodo en el que se dedicaron a escribir, ¿verdad?, todas estas visiones, todos estos lineamientos ideológicos de la élite fueron escritos, porque si recordarán, desde los tiempos de Abraham,
Era una oralidad, una transmisión oral, lo que había sobre estas anécdotas del pueblo, ¿no? Y entonces en este periodo, entre el siglo VII aproximadamente hasta el V, si mal no recuerdo, si no, luego que me corrija Alvarite, hasta el V antes de Jesús, que si se fijan no fue un periodo chiquitito, ¿verdad? Estamos hablando de casi como 300 años en que se sentaron esta élite a revisar qué era lo que se había estado escribiendo y a revisar un poco cómo iba a quedar encuadrado o enmarcado esta visión del Deuteronomio. Entonces, si no nos acordamos del Deuteronomio, la tarea que nos va a quedar hoy, que no tenemos oasis, es ir a leer el Deuteronomio. Y el Levítico, por favor, que no se nos vaya a pasar, porque está como muy de la mano. Entonces, estos sectores, precisamente de escribanos y escribanas, queriendo posicionar esta visión levítica y estas normativas, que el Deuteronomio son eso, las normativas del pueblo de Israel, ¿verdad? Y que creo que sabemos que una de esas normativas nos impacta de manera nociva a nosotros como personas de la comunidad LGBT. Y que va a ser, fíjense que ahí yo tengo mis amores sinsabóricos dentro de la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, nadie va a superar a Isaías en mi corazón, pero el periodo de Josías es un periodo que a mí me gusta, aunque se dieron estas otras cosas, ¿verdad? Pero fue también un periodo de surgimiento de muchos profetas, y eso es lo otro que quiero posicionar. Si le prestamos atención a esos pequeños detalles que a veces se nos escapan en las escrituras, nos vamos a dar cuenta que había una necesidad de recuperación de la clase sacerdotal, de la figura de poder que tienen las montañas. Porque ¿quiénes eran los que predicaban en las montañas? O sea, andaban ahí errantes, acompañando al pueblo, principalmente pastor, eran los profetas. Pero había una necesidad de recuperar esos lugares de poder, de escucha de la gente, ¿no? Y desde las cosmovisiones, en plural, porque no son únicas, sino que son diversas, el tema del monte, o sea, cuando pensemos en el monte, no nos situemos, por favor, en lo que acá conocemos como un monte, ¿verdad? Que es ese charrascal que le andan prendiendo fuego para esta fecha con el tema de los cañales, sino situémonos en el monte como un espacio de cumbre, de elevación, ¿verdad? Esa visión tenía mucho que ver con ese lugar al que subimos, porque es un espacio lleno de naturaleza, es un espacio elevado, y en el imaginario de la población era como, si yo subo al monte, voy a estar más cerca de la divinidad. Y sigue pasando hasta el día de hoy. Si no, vean a esta, ¿cómo es que se llama? La chica esta salvadoreña que fue al Monte Everest, que es de apellido Arrué, creo. Bueno, ella, ¿verdad? O sea, es esa búsqueda y esa necesidad constante del ser humano por sentirse cerca de lo divino, ¿no? Y todo lo que allí pasa crea una situación simbólica. Cuando vemos en esta historia de Moisés, ¿verdad? Que yo siempre cuando hablamos de Moisés, de la zarza, de las tablas, siempre me voy a imaginar a Ben-Hur, ¿verdad? O me voy a imaginar al Moisés de la Semana Santa con Charleston Heston, algo así creo que se llama, ¿no? Entonces siempre voy a tener esta imagen y a la mujer esta de los ojos violeta, ¿cómo era que se llamaba? La Elizabeth Taylor, como la princesa egipcia, ¿verdad? Entonces no me puedo quitar esa imagen mental. Pero cuando, usando de referencia esta película de Hollywood, sobre el tema de la zarza, de un monte que además no lo podemos ver completo porque está rodeado de nubes, es usar toda esa simbología y esa referencia
de que hay que ser una persona totalmente extraordinaria para poder vivir esa experiencia. Y alejado de la realidad no está. Porque podemos ir todos los días al volcán y sentir la frescura del volcán. ¿Nosotros acá? No. Podemos ir todos los días al extinto teleférico en San Jacinto. Podemos ir todos los días a la Puerta del Diablo. Queremos, pero no podemos, ¿verdad? Como yo no puedo regresar todos los días a Comasagua. Y aunque pasé 5 años de mi vida yendo a Comasagua todos los días, porque tenía que visitar 33 comunidades en los 7 días de la semana, no siempre me podía quedar allá por la Giralda, ¿verdad? O en la finca Santa Adelaida o en la finca San Antonio, que son los lugares más fresquitos que tiene la zona de la cordillera del Bálsamo. No me podía quedar. Entonces ese privilegio de estar en la cumbre, de vivir en la cumbre, ¿para quién es? ¿Para quién fue en el pasado? El poder conectarse con la divinidad en la cima de la cumbre. ¿Y para quién es ahora en el presente? Y siempre ha sido para un grupo privilegiado. ¿Y a quién afecta? Al final de cuentas, el que un grupo privilegiado esté en la cima, esté en la cumbre. Y si no, recordemos la tragedia de las colinas. ¿Ya? Aquella gran casona que quedó arriba, pero el desprendimiento que hubo hacia abajo. Lo cual me recuerda muchísimo también a cómo se han normalizado los lugares de privilegio para seguir sosteniendo que allí hay poder. Y hoy lo vemos con una nueva tragedia, ¿verdad? No solamente por lo que pasó con la gente que ha invertido su dinero que no tiene porque se han endeudado ahí en Marsella. Hace 5 años, en medio de la tormenta Amanda, lo que sucedió con las personas que viven en el residencial San Antonio, ahí en Nejapa, y las familias que murieron soterradas por uno de los primeros deslizamientos que ha tenido en este nuevo tiempo el volcán de San Salvador. Y fíjense, hay un elemento que también está ahí, y es como, ¿quiénes realmente logran esta conexión con Dios para poder crear las normas, para poder crear las leyes? Y hoy lo vemos constantemente en nuestro entorno, ¿no? Esta necesidad constante de seguir afirmando desde el poder actual que Dios les acompaña, que Dios tiene una venia favorable para con ellos, ¿no? Lo vemos permanentemente. No solamente porque haya nuevos días de la oración acompañados por un montón de gente farisea, sino porque también cómo validamos desde ese discurso y desde ese posicionamiento un poder que aniquila todo aquello que no está dentro de la norma creada por la élite. Y entonces utilicemos esta alegoría, porque siempre que hablamos de un El Salvador que se rinde a los poderes fácticos del mundo, siempre pensamos en esa gente que está allá arriba, muy lejos, ¿verdad?, de nosotras y de nosotros. Volvamos a ver esa alegoría de no poder alcanzar ese espacio donde las normas se hacen, donde se configura también el miedo para todo aquello que está fuera de la norma, donde se coloca la sospecha y también donde el texto nos debería de interpelar. ¿Para qué es la ley? ¿Quiénes hacen las leyes? ¿Quiénes controlan la vida? ¿Y qué clase de vida es la que se protege? Cuando afirmábamos en la oración hace poquito de iluminación y hablábamos de cómo está ligado el tema de la igualdad con el tema de la justicia, se me venía a mí este Salmo 99, y donde nos dice, ¿verdad? Tú estableciste la igualdad, la santidad y la justicia y son inseparables.
si lo afirma de esa manera y que además ese salmo, aunque no tiene un autor o una autora, se atribuye, ¿no?, a ese momento en el que, fíjense que es bien interesante ese pedazo, porque, o sea, Moisés no baja solo, ¿verdad? No baja solo, baja acompañado de sus hermanos. Y ya sabemos pues que en una historia escrita por los hombres también se borra a las mujeres. Y si se recuerdan cuando estuvimos viendo a la hermana de Moisés, cuando era una niña, una adolescente, desde que ella estaba muy pequeña tenía sus cantos y sus danzas. Entonces, miren, no me quiere abrir el teléfono, para que vean cómo es la élite. Entonces yo coloco la sospecha de que el Salmo 99 fue hecho por Miriam. Y porque además era una mujer que amaba horriblemente a sus hermanos. O sea, tenía un amor bien potente para esos dos y tanto los amaba que yo hasta puedo sentir un poco en ella, no idolatría, pero sí como que los tenía bien en alto, ¿verdad? O sea, que su amor era tan profundo que los tenía idealizados. Bueno, entonces, para mí este Salmo 99, repito, solo puede provenir de ella, porque es ella precisamente quien desde muy pequeña tenía estas palabras, ¿verdad? Lo que hemos encontrado en algunos textos como el Talmud, ¿verdad? Que hemos encontrado en la Midrash sobre lo que ella hablaba, parece mucho el lenguaje de ella. Así es que hoy la quiero reivindicar. Y precisamente por eso para mí este salmo, que les voy a decir que no es de mis favoritos, ¿verdad? Pero que lo vemos constantemente en todas las casas, cobra un nuevo sentido y también es una manera de empujarnos hacia ese momento de Jesús en el monte. Y me gustaba mucho parte de las oraciones. Yo no había visto el documento que hizo Luis Manuel de las oraciones. Y entonces ahora que las estábamos leyendo, estábamos pensando la misma cosa. Ay, ya parezco su gemela. Porque justamente eso que hace Pedro cuando está con Jesús al momento de la transfiguración, es lo que sucede con la mayoría de las cristianas y de los cristianos. Y con esto ya voy a ir cerrando, porque no quiero que se pierda la esencia del mensaje y trasladarme a otras cosas que tenía por ahí. Miren, yo creo que el pobre de Pedro no entendió lo que estaba pasando, porque obviamente vamos a ir de regreso a que hay un grupo que es la élite y que nos dice cómo vivir la religión, que nos dice cómo debe de ser nuestra fe y en quién o cómo debemos de creer. Y está este otro grupo como Pedro, que es de la barriada, que no es erudito. El pobre de Pedro aprendió a ser erudito. Y en su testadurez, por eso le decían la piedra, ¿no? Porque le costaba al pobrecito que le entrara el 2 por 2 son 4, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha de haber sido, yo me pongo en las chancletas de él, y ha de haber sido una experiencia bien extraordinaria, pero tan extraordinaria que cuando vive una de esas cosas así, obviamente lo que menos quiere es volver a su realidad. Cuando tenemos estas experiencias fabulosas que nos hacen olvidar por un momento el dolor, la injusticia, la falta de igualdad, uno quisiera quedarse en ese lugar. Y yo solo me sentía reviviendo a Pedro, como en esa experiencia mística que yo tuve el día que se me fue una piedra de las miles que tenía en mi vesícula, el duodeno, y estaba en medio de una terapia y yo no sé, la persona quizás en el masaje que me hizo me movió las piedras y me ahogué y me estaba muriendo, ¿verdad? Entonces yo estaba muerta y tuve mi viaje astral y yo iba así como uno en ese momento
de las cosas que uno cree, ¿verdad? En lo que uno cree. Entonces yo iba en un elefante y todo así como cuando sale esta intro de mi época de Star Trek, que la nave va así y yo iba en el elefante. Pero entonces yo no quería regresar y yo me recuerdo, y dice la señora que me estaba reviviendo, que me salían lágrimas. Y me dice, ay, no se quería morir. Y yo, no quería volver. ¿Quién quiere regresar a esta vida de dolor, sufrimiento, llanto y muerte? Por favor, déjenme volando en mi elefante por el universo. Yo no quiero regresar. Y entonces la señora me hizo ahí su técnica de torcido, que sí me dolía horriblemente los dedos y me revivió. Y yo, no, ¿por qué me trajeron de regreso? Yo me quería quedar en el espacio. Entonces creo que algo así es lo que le sucedió a Pedro, ¿verdad? Vivió este momento enmayado, ilusorio, y dijo, yo no quiero volver a ser pescador, no quiero que la vida me cueste, no quiero sufrir. Y ya nos veo a todas nosotras ahí, ¿verdad? Pidiendo que por favor que no nos bajen del monte. Lo cual me trae a esta otra alegoría también y reafirmación de ver esto como lo inalcanzable, lo que no es para nosotros. Pero creo que también hay algo muy potente, muy poderoso en esa experiencia mística que vivieron los apóstoles junto a Jesús y a verle tal cual es. Porque miren, si ya nos vamos a poner bien las gafas teológicas y vamos a dejar de lado todo el romanticismo con el que hacemos las lecturas, nos vamos a dar cuenta que las experiencias místicas nunca han sido una cosa bonita dentro de la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Siempre han dado pánico, mucho terror. Y más si nos vamos a una lectura literal de quiénes eran los ángeles y cómo eran realmente, ¿verdad? Sí. Entonces siempre han sido de mucho terror. O si pensamos en lo que le sucedió a Jonás, ¿verdad? O si pensamos en todo ese camino que tuvo que recorrer Tobías para que su padre viviera sanación. O si pensamos en todas estas otras experiencias donde la gente tiene que vencer al miedo para encontrar la salvación. Entonces, yo creo que allí también hay un mensaje muy potente en el cual las personas debemos reconocer que hemos sido educadas con una fe con miedo, con terror, de no entender esa otra parte de la divinidad, de ese otro rostro de la divinidad, que como es tan, pero tan grande la forma de ser la divinidad y sus múltiples variopintas formas de manifestarse, que nuestra mente humana se queda demasiado pequeñita para comprenderla. Y ya lo dicen los cantitos que nos ponían allá en la escuela dominical, ¿verdad? O sea, tan pequeñito el ser humano es y tan grande que es la divinidad. Y aquí quiero traer algo que es más del hinduismo y el budismo tántrico, porque son dos experiencias espirituales, no voy a decir religiosas porque es más potente cuando ya leemos, fíjense bien, los textos budistas que los textos hinduistas en cuanto al término tántrico. Y es ahí cuando podemos entender que nosotros mismos tenemos un monte Merú adentro. El monte Merú es uno de los montes más anhelados por todos los gurúes que hacen este montón de experiencias de aniquilamiento personal, ¿verdad? Que también hemos tenido cristianos que lo han hecho, como San Ignacio de Loyola, y a los que Jesús personalmente vino, le dio 2 cachetadas y le dijo, no te he mandado a hacer eso. ¿Por qué? Porque a veces hacemos estas cosas muy radicales para encontrar a la divinidad y exponemos nuestro ser completo a una autotortura, ¿no? Y a una muerte autoinfligida. Pero en realidad lo que está ahí de por medio, y con esto voy cerrando, es que el monte Merú es un ejercicio de encontrar nuestro propio eje,
interno, una visión de práctica yogínica. Y me recordó muchísimo cuando estaba haciendo estas conjunciones a una conversación que nada es casualidad, todo es idiosincrasia. Una conversación que tuve esta semana con una de mis mentoras, porque me mandó una foto de la nieve afuera de su casa y me dice, ¿usted qué ve? Y yo, nieve. Un patio congelado, dije yo así. Y me dice, amplíe la foto y dígame qué ve. Y me hizo mucho hincapié en eso, ¿verdad? Yo no estaba así como que de mucho humor para estar ahí ampliando cosas ni nada, pero dije, me voy a dar permiso a vivir la experiencia. Y encontré 3 cosas. Encontré un ángel, un león y encontré una cruz. Y entonces se me pararon todos los pelitos, ¿verdad? Yo dije, o sea, yo que he escrito tanto de la cruz, nunca hemos hablado de eso aquí, pero he escrito un montón acerca de la cruz. Y curiosamente, uno de los animales de mayor poder dentro de la cosmología hinduista y dentro de la cosmología budista y de la cristiana, que es el animal que compartimos, es el león. De ahí el león de Judá y todo lo demás. Y para nosotros el señor Nisikadeva, que además es la deidad que derrota todas las entidades demoníacas. Todas, ¿verdad? Entonces, me trajo a uno de los libros del Upanishad, donde dice que la columna vertebral, y aquí lo anoté por eso, la columna vertebral es el recuerdo en nuestro cuerpo, no solamente de cómo desde un plano terrenal podemos ascender a un plano espiritual, sino cómo la columna vertebral representa la escalinata para subir al templo mayor, que es nuestro monte personal. Nuestro ascenso interior siempre va a estar lleno de experiencias que nos conducen a la muerte de quien fuimos para expulsarnos al microcosmos maravilloso del universo, donde entendemos también el microcosmos del cuerpo humano. Quien no entienda el microcosmos de su cuerpo humano jamás va a ser capaz de entender el microcosmos del universo donde se encuentra y habita la deidad. Y en el despertar espiritual necesitamos ese ascenso desde el interior hacia el exterior. Lo cual creo yo que fue lo que le sucedió a Pedro y a los otros apóstoles ese día. Y repito, en Mayades no querían volver a la realidad. Pero Jesús es muy claro en ese sentido y nos hace 2 llamados. El primero es que nuestro cuerpo es un vehículo sagrado, pero no un obstáculo para la experiencia humana. Es un mapa, ¿verdad?, para la iluminación. Y que solamente se logra vivir cuando recuperamos nuestra dignidad, reconciliándonos con Él, como un espacio legítimo de revelación en lo que hacemos en el día a día. Y aquí viene otra parte que me hizo clic de esta conversación, que fue casi todo el día constantemente hablando con esta mujer. Y cuando ella viene, que de ella son estos muñequitos que a veces les mando con los evangelios del día, ¿verdad? Cuando esa mujer escribe, no es casualidad. Entonces, otra cosa que quiero rescatar de eso, y es que ella me decía, no nos damos cuenta muchas veces por el dolor y la experiencia del sacrificio personal y la falta de un amor compasivo comunitario, que no estamos orando lo suficientemente por otros. A veces solamente estamos orando por nosotros. En la medida de lo posible, cuando compartimos la oración del dolor, ese dolor es cada vez menos. Y podemos realmente ver cómo la divinidad desciende y no nos hace ascender a nosotros. Y eso fue justamente lo que hizo Jesús. Entender que esa necesidad de alivianar el dolor no nos deja ver muchas veces el dolor de otros. Y Jesús nos hace volver a nuestro eje para poder conectar nuestros dolores a los dolores de los demás y las demás y los demás, para no sentir más dolor. Amén.
La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz